Hermanos, quisiera que meditáramos brevemente en estos dos pasajes que acabamos de leer. Y recordemos que el Señor Jesús siempre estuvo dispuesto a ayudar y a transformar la vida de cada uno de los que le servían y le seguían. Y hermanos, nuestro Señor siempre nos ha dado la oportunidad de recibir bendiciones de parte de Él. Siempre tenemos bendiciones de parte de nuestro Dios. Y a veces, hermanos, las bendiciones que recibimos de nuestro Dios, siempre o la mayoría de las veces solamente las enfocamos en lo que tenemos, en lo que recibimos. A veces damos gracias por la bendición de tener vida, de tener salud, por la bendición del trabajo, del alimento, por todo lo que el Señor nos da. A veces pedimos que nos bendiga en diferentes áreas de nuestra vida y el Señor nos bendice. Y muchas veces nuestras oraciones solamente están encaminadas a pedir o a dar gracias por lo que ya recibimos, por lo que tenemos, porque nuestra familia está bien, porque nos dio salud, porque concedió alguna bendición extra, etcétera, etcétera. Y eso está bien, es correcto, que seamos agradecidos con el Señor y que tengamos la oportunidad de pedir al Señor de acuerdo a lo que necesita nuestra vida. Pero también, hermanos, es una gran bendición el hecho de que nosotros podamos servir al Señor, de que podamos darle algo, de que podamos no pagar ni recompensar, sino en gratitud, en agradecimiento a nuestro Dios, corresponderle con algo. Y esa correspondencia, hermanos, puede ser a través del servicio que cada uno de nosotros damos a nuestro Señor. ¿Cómo servimos al Señor? Pues a través de las personas, a través de los hermanos, a través de las personas que no conocen al Señor, así servimos al Señor. Pero también es importante que nosotros adoremos a nuestro Dios, tengamos una vida de adoración a nuestro Dios. He comentado en muchas otras ocasiones que a veces nos preguntamos ¿cuál es el propósito de mi vida en este mundo? ¿Por qué vine yo a este mundo? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y a veces muchas personas no saben cuál es su propósito. Pero el propósito principal de la vida nuestra es la adoración a Dios. Es lo que nosotros podamos hacer o podamos dar en adoración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y ese es el propósito que Dios ha dejado en nuestra vida cada día y por la eternidad, porque por la eternidad será lo que haremos con el Señor. Y hermanos, en estos dos pensamientos quisiera que observáramos lo que la palabra de Dios nos habla en estos dos pasajes que acabamos de mencionar. Y hermanos, el primer pensamiento acerca de la oportunidad que Dios nos da de servirle y de adorarle es sirviendo a Cristo. Y como pudimos observar, hermanos, en estos dos pasajes que leímos hace un momento, Cristo y nuestro Dios desde el Antiguo Testamento llamó a muchos hombres para que le sirvieran. Y por ejemplo, el domingo pasado veíamos el servicio que realizó Ezequías para el Señor, y que toda su vida, siendo desde muy joven, cuando Dios lo llamó para que fuera rey de Israel, fue un hombre que le sirvió todos los días de su vida al Señor. Y fue fiel, y fue constante, y fue de bendición en bendición, y de servicio en servicio. Pero Dios también llamó a mujeres para que le sirvieran en el Señor. Y en estos dos pasajes, del capítulo 7 y el capítulo 8, encontramos ahí el llamado de una mujer llamada María Magdalena. Y hermanos, leí en un comentario de un teólogo del siglo XVIII, me parece, o XVI, no recuerdo, que se llamó Matthew Henry. Él dice allí textualmente que a lo mejor las dos mujeres o las personas que se mencionan ahí en el capítulo 7 y en el 8 eran la misma, se refería a la misma mujer. La palabra de Dios no aclara que fuera la misma,
pero se cree, o el comentarista que les menciono, supone que era la misma mujer. No sabemos, porque la palabra no nos dice, pero si fue una misma o fueron dos, podemos ver cómo Dios llama también la vida de mujeres. Y hermanos, para hacer un poco de contexto, en el tiempo del Señor Jesús ya sabemos, y lo hemos leído tanto en la palabra de Dios como en la historia general, las mujeres en ese tiempo en Israel, en el pueblo del Señor, el pueblo que Dios había escogido para que le sirviera y para que fuera un pueblo diferente, un pueblo santo, en el pueblo del Señor, las mujeres, hermanos, eran consideradas como personas de segunda categoría. Ahí los hombres pensaban que ellos eran los principales, y la primera categoría y la segunda categoría o de menor categoría eran las mujeres, tanto así que no les daban derecho, no tenían derechos, ningún tipo de derechos. Hoy en día muchas mujeres luchan y piden y por derechos, y en nuestro país, bueno, no sé las leyes qué tanta diferencia puedan hacer entre hombres y mujeres, pero es diferente a lo que se vivía en ese momento. Eran excluidas de la educación formal. Si había educación formal, solamente los hombres, solamente los jóvenes podían ir a recibir educación. Recuerden, por ejemplo, Saulo recibió la educación de un rabí de Israel, pero no menciona que hubiera mujeres. También, hermanos, eran quitados sus asuntos legales, no tenían asuntos legales. Inclusive en la palabra de Dios hay una parábola en donde el Señor dice que había una viuda que venía con un juez para pedirle su ayuda, y el juez la rechazaba y no quería ayudarle. Finalmente, porque no lo estuviese molestando, le ayudó. Pero las mujeres eran propiedad de los hombres como si fueran un objeto, y eran propiedad del papá, y cuando se casaban era propiedad del esposo. No tenían derecho a tomar decisiones propias y eran dejadas, abandonadas o repudiadas por su esposo por cualquier razón que el hombre se le ocurriera. Incluso, hermanos, había una oración entre los judíos. Yo la había escuchado ya muchas ocasiones de algunos predicadores que decían que los judíos daban gracias a Dios por no ser gentiles, por no ser mujeres y por no ser un ser inferior, porque se creían ellos superiores. Y creí en un momento que a lo mejor había una referencia en la Biblia, y estuve buscando y la verdad no encontré, no sé si alguien lo haya encontrado, pero al estar investigando vi que era una oración tradicional que hacían los judíos y no que estaba en la palabra de Dios. Y hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios llamó a un ministerio especial a muchas mujeres, y pudiéramos hacer un recuento amplio de las mujeres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Saraí, Raquel, Jocabed, María, Miriam, Rahab, Ruth, Esther, Débora y muchas otras más. Y hermanos, Dios las llamó para un ministerio grande, extraordinario. Y por ejemplo, en el caso de Rahab, que no pertenecía al pueblo de Israel, que era de un pueblo extraño, de un pueblo pagano, pero ella decidió servir al Señor sirviendo al pueblo de Israel. Tanto así que Dios la integró al pueblo del Señor. Y después de ser una mujer tachada de una mujer mala, fue transformada en la vida de aquella mujer, en una mujer consagrada. Tanto así que llegó a casarse con un hombre del que viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, de una mujer que no pertenecía al pueblo del Señor, pero que en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios permitió que estuviera en el pueblo del Señor y que fuera una de ellas más, y toda su familia también, por supuesto. Por ejemplo, el caso de Ruth, que fue una joven que vino de una desgracia a otra en su vida. Una desgracia, la muerte de su esposo, de su cuñado, de su suegro, y quedar prácticamente en el desamparo ella y su suegra. Y cuando regresaron a Israel, ella no tenía ningún trabajo, no tenía nadie que la mantuviera, y solamente iba a los campos
como decimos la palabra, apepenar lo que quedaba o las sobras que dejaban ahí, los que cosechaban y lo que quedaba ahí tirado, ella lo recogía y de eso se mantenía. Y Dios, hermanos, viendo la fidelidad de esta mujer, la consagración y el amor tan grande que tuvo para con su suegra. Ah, caray, con su suegra. A veces como que pensamos, bueno, pues si hubiera sido la mamá, que bien, pero era la suegra. Y aún así ella tuvo el amor para sustentar a una mujer anciana que ya no podía valerse por sí misma y ella la ayudó. Y el amor de una joven hacia su suegra en esas condiciones. ¿Y saben qué pasó con aquella joven? Después de haber sido la joven que iba a recoger las sobras, se convirtió en la dueña de todo ese terreno, por la gracia y la bendición de Dios. Y también de ella viene nuestro Señor Jesucristo, por cierto, que fue la abuela del rey David. Ella tuvo un hijo que se llamó Obed, si no mal recuerdo, y luego Obed a Isaí, y de Isaí nació David, quien fue el rey David. Fue la abuela del rey David, y a esa línea viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso desde el Antiguo Testamento Dios llamó a mujeres para que le sirvieran, en donde transformó sus vidas y en donde les dio la oportunidad de servirle. Por eso, hermanos, al leer este pasaje en donde en la Biblia nos habla, primeramente haré referencia a la que menciona en el capítulo 8 que yo leí, que es la que menciona como María, que se llamaba Magdalena. Y dice la Biblia, ahí en ese corto pasaje, que Dios, el Señor Jesucristo, cuando se encontró con aquella mujer y vio la condición moral y espiritual que tenía, el Señor la transformó y sacó de ella, dice textualmente en la Biblia, 7 demonios que habitaban en la vida de aquella joven, de aquella mujer. No tengo la idea de cómo sería su vida, pero debió haber sido una vida completamente destruida por el enemigo. Si recuerdan otros pasajes en donde el Señor habla de personas que estaban poseídas por el demonio, cómo vivían los gadarenos, en cuevas, vivían apartados de la sociedad, vivían con una mente completamente fuera de sí. No eran personas que podían integrarse a la sociedad, ni siquiera a sus familias. Y vivían lejos, y vivían en los sepulcros, y vivían gritando, y vivían haciendo cosas malas. Y la Biblia hace referencia a la mujer sirofenicia, que cuando vino con el Señor Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija, dijo, es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo sería la vida de María, que se llamaba Magdalena, cuando 7 demonios habitaban en su vida? ¿Cómo sería de destructiva la vida de aquella persona, de aquella mujer? Amados hermanos, el enemigo siempre está buscando o tratando de llegar a la vida de las personas, cristianos o no, para destruir la vida. En cualquier área de nuestra vida puede estar atacando el enemigo nuestras vidas y tratando de conducirnos a la destrucción de nuestra propia vida, porque finalmente el enemigo, que es Satanás, el diablo, dice la Biblia que no viene sino para robar, destruir y matar. El Señor Jesucristo vino para que tuviésemos vida y vida eterna. Y el enemigo viene a destruir. Así era la vida de aquella joven. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo transformó su vida, pensemos si merecía ella, por llevar una vida mala, que el Señor Jesús tuviera misericordia de ella y la transformara. Y desde el punto de vista humano, tal vez muy humano, podríamos decir no. Pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros, ha tenido misericordia de mí. Y el Señor, aún con todo lo que hayamos hecho mal,
o los errores, o las equivocaciones, o los fracasos que hayamos tenido. Ha tenido misericordia de nosotros, porque dice la palabra de Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida para que nosotros fuéramos salvados, para que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tuviéramos la salvación. Un regalo, por supuesto que no lo merecemos. Por lo menos yo no lo merezco. Y no lo he merecido. Y decía el domingo pasado y lo reafirmo, lo único que yo merezco es el infierno de fuego. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado y nos ha salvado. Dice la Biblia que ella y otras mujeres, que hace referencia a Juana y a Susana, gracias, a Susana, que eran personas que servían a Jesús juntamente con los discípulos, y que inclusive dice que con sus bienes servían a Jesús. ¿No dice la Biblia que fueran mujeres ricas y que de lo que les sobrara daban al Señor Jesús? No, porque en la mayoría de los pasajes los hermanos que comparten son hermanos que no tienen dinero de sobra, sino de lo que Dios les da comparten. Dice el pasaje: de su profunda pobreza ayudaron a los hermanos de Jerusalén, los hermanos de Macedonia. De su profunda pobreza. Así ellas, dice la palabra de Dios, que ayudaban al Señor Jesús, no solamente en el servicio, sino también aún en el aspecto material. ¿Recuerdan una vez ahí en el pasaje de Mateo 19, que un joven, dice la Biblia, rico, vino ante el Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: pues conoces todo lo que la palabra de Dios dice, conoces los mandamientos. Y dijo aquel joven: todo lo he guardado desde mi juventud, todo lo he cumplido. Y el Señor Jesús le dijo entonces: vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y entonces aquel joven dijo: no, ya cuando me hablas de que dé mis bienes y seguirte, olvídate. Aquellas mujeres estuvieron dispuestas a dar mucho o poco de lo que tenían para el Señor. Hermanos, nadie, creo yo, salvo su mejor opinión, de los apóstoles del Señor Jesús, tuvo tanto amor y tanta fidelidad como aquella mujer. Y la palabra de Dios menciona ahí en Juan 9:21 que cuando el Señor Jesús fue llevado para ser crucificado, ella estuvo juntamente con María, la madre del Señor Jesús, al pie de la cruz. Pero quiero pensar, la Biblia no da más detalles, pero quiero pensar que desde que el Señor Jesús salió del pretorio donde estaba ahí siendo juzgado con Pilato y fue condenado a muerte, y durante todo ese trayecto que tuvo que recorrer hasta el cerro de la Calavera donde crucificaron a Cristo, donde el Señor Jesús fue cargando su cruz, la cruz en donde iba a ser crucificado, fue recibiendo golpes, puñetazos, golpes con un palo, la corona de espinas. Imagínense a alguien que golpean con el puño cerrado en la cara. Si le golpean la ceja, pues seguramente le abrieron la ceja. Si fue en la nariz, pues seguramente le fracturaron o salía sangre de la nariz del Señor Jesús, o en la boca, o tal vez en los ojos amoratados, tal vez hinchados. Cargando la cruz. Y los que estaban ahí no eran los apóstoles, era aquella mujer. Por eso les digo que yo creo que era tanto el amor y la fidelidad al Señor Jesús, más que sus propios discípulos. Estaba allí al pendiente del Señor Jesús. Y la palabra de Dios menciona también que estuvo ahí cuando crucificaron al Señor Jesús. En Mateo 27:61 dice, ese es el siguiente versículo que voy a leer. En Juan 9:25 les mencioné
Y en Mateo 10, no encuentro el versículo. Bueno, pero dice la palabra de Dios que estuvo allí al pie de la cruz del Señor Jesús, y después, cuando un hombre llamado José de Arimatea entró con Pilato y le dijo: dame el cuerpo de Jesús porque voy a sepultarlo, ella estuvo ahí. Dice la palabra de Dios que estuvo ahí María Magdalena cuando bajaron el cuerpo del Señor Jesús. Quiere decir que desde que lo crucificaron hasta que lo bajaron, María estuvo allí a los pies de la cruz del Señor. ¿Y recuerdan qué hubo en ese lapso? Físicamente en el universo o en la tierra, hubo un terremoto. Y dice en la Biblia que se abrieron algunos sepulcros y se quebraron algunas rocas que había ahí. Y hubo un gran terremoto en ese momento. Fue cuando el velo del templo se rompió, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Y lo otro qué fue? Obscuridad. Dice la Biblia que hubo oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena. El sol se ocultó y hubo una plena oscuridad. Y ahí María Magdalena, en plenas tinieblas, al pie de la cruz del Señor Jesús, hasta que fue bajado de la cruz. Quizás los soldados romanos pusieron lumbreras, no sé, pero hubo tinieblas sobre todo ese tiempo. ¿No creen que podría haber entrado en pánico, en temor y decir: pues en esa oscuridad mejor me voy a mi casa? Su fidelidad al Señor Jesús fue tanta que permaneció ahí. Y cuando sepultaron al Señor Jesús, en Marcos 15:49 dice que fue hasta allí. Y María Magdalena y otras mujeres miraron dónde le ponían, dónde le sepultaron. Hermanos, hasta ese momento lo bajaron, lo descolgaron al Señor Jesús, José de Arimatea y otro hombre, lo envolvieron en una sábana. No sé cómo lo llevaron hasta el lugar donde lo sepultaron, tal vez cargándolo entre cuatro, tal vez en una tabla, tal vez lo pusieron en una carreta y lo llevaron hasta aquel lugar, no sabemos, la Biblia no da detalles. Pero todo ese trayecto también lo acompañó Magdalena. Espero que este mensaje te haya dejado pensando y te impulse a la acción. Recuerda que la conversación no termina aquí. Tienes el resto de nuestros videos esperándote en la pantalla ahora mismo. Haz clic en el que más te interese y sigue explorando. Pero no te vayas muy lejos. La próxima semana volvemos con la continuación de este mensaje. Asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada para que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.